Vamos allá con el tercer vídeo. Nos habíamos quedado, primer tema, tercera parte del tema 12, estadística unidimensional, y nos habíamos quedado estudiando el caso de las alturas de 42 alumnos. Habíamos explicado a qué correspondía cada uno de los diferentes intervalos, qué número iría dentro de cada intervalo, y ahora pues nos tocaría estudiar, ver dónde ponemos cada uno de los diferentes números de cada una de las diferentes medidas en cada uno de los intervalos. Antes de hacer esto, sin embargo, vamos a hablar sobre lo que llamaríamos en este caso la variable xy. En el otro caso, como teníamos una variable discreta, pues cada variable era un número. Por ejemplo, una asignatura aprobada, dos asignaturas aprobadas, etcétera. En este caso, en lugar de un número, tenemos un intervalo, como hemos hecho hasta ahora. Bien, pero nosotros necesitamos, para según qué cálculos queremos a posteriori, un número con el que identificar todo este periodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo la media entre el intervalo inferior y el intervalo superior del periodo. Es decir, lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos el intervalo inferior, que es 1,55, le sumamos el intervalo superior, que es 1,60, y a la suma de ambas cosas, de ambos valores, lo dividimos entre 2. De esta manera nos queda el valor de 1,575, que es el valor que ponemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer el siguiente valor? Bueno, esto se le llamaría marca de clase. Cada uno es a cada uno de los números que representan el intervalo del cual corresponde. Para este caso, haríamos 1,60 más 1,65 y la suma de ambas cosas la dividiríamos entre 2, lo que nos daría el resultado de 1,625. ¿De acuerdo? Haciendo lo mismo para cada uno de los diferentes valores, vemos que en el tercer caso la media entre 1,65 y 1,70 es 1,675. En el siguiente caso, la media es 1,725. Esto nos da el siguiente valor entre media entre 1,75 y 1,80. Nos da el valor 1,775. Bien, el siguiente dato es la media entre 1,80 y 1,85 y nos da 1,825. Y si seguimos rellenando la tabla, el siguiente valor es 1,875 y 1,925. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, esto es lo que había de extra por hacer al estar trabajando una variable continua, y a partir de aquí la tabla de recuento se hace como lo hemos hecho en el caso anterior. Sabemos que n será igual a la suma de todos los valores de frecuencia, es igual al total del número de medidas que tenemos, que son 42, porque hemos estudiado la altura de 42 alumnos. Bien, ahora vamos a ir colocando cada uno de los diferentes medidas en el intervalo que le corresponda. Por ejemplo, entre 1,55 y 1,60, sin incluir el 1,60. Vamos a mirar cuántos hay. Tenemos 1. Vamos mirando. 1,50. Tenemos que mirar que tenga 1,50 y algo. Pues aquí tenemos el segundo. 2. 3. Este me ha dejado 4. 5.
El 1,60 no lo incluimos porque ya está fuera del intervalo. 6. 7. 8. 9. 10. Y 11. Ya no me dejo ninguno más. Pues ponemos 11 números que se corresponden, que están dentro de este intervalo. Vamos a mirar para el siguiente. Aquí el 1,60 ya lo contamos dentro del intervalo. Hasta el 1,65 está fuera, pues será hasta el 1,64. Vamos a mirar. 1,64 tenemos 1. El 1,62 está dentro. Tenemos 2. Seguimos mirando, buscando. 1,67 está fuera. El 1,60 está dentro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y ya no encuentro ninguno más. Pues en total son 9. Si seguimos el mismo proceso para todos los casos, esto nos da 7 en el tercer intervalo, 10 números en el siguiente intervalo, un número en el siguiente intervalo, 2 números en el siguiente, 1 y 1. ¿De acuerdo? Y si sumamos 11 más, ahora vamos a sumarlos todos y ver que nos da 42. 11 más 9 son 20. Más 7, 27. Más 10, 37. Más 1, 38. Más 2, 40. Más 1, 41. Más 1, 42. Ya tenemos los 42 resultados. ¿De acuerdo? Que forman el número n. Muy bien, pues esta sería la tabla de recuento hecha para una variable continua. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora pasemos a rellenar la tabla de frecuencias, y se rellena de la misma manera que hemos rellenado las otras tablas. La única columna que hay extra es esta de aquí, que es la marca de clase. ¿De acuerdo? Es la única extra, pero el resto se hace todo igual. No la vamos a contar para hacer los cálculos. Empezamos por, bueno, esto recordemos que es la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y estos son la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada en tanto por ciento. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar por la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que la primera se corresponde con la primera frecuencia absoluta, 11. Y a partir de aquí sumamos el resultado que tenemos, 11, más la siguiente frecuencia absoluta, 11 más 9, 20. 20 más 7, 27. 27 más 10, 37. 37 más 1, 38. 38 más 2, 40. 40 más 1, 41. Y 41 más 1, 42. ¿De acuerdo? Recordemos que la suma de todas las frecuencias absolutas daba 42, que se tiene que corresponder con la última frecuencia acumulada. De acuerdo. Ahora pasemos a las frecuencias absolutas. ¿Cómo las rellenamos? Pues cogemos, para este caso, el valor de la frecuencia absoluta, que es el 11, y lo dividimos entre, ¿cuánto? Entre, he perdido el cursor, entre 42, aquí, pues 11 entre 42, lo ponemos arriba, 11 entre 42, y esto nos da 0,262. El número de decimales tampoco nos tiene que preocupar mucho. Ponéis entre 3 o 4 decimales, ¿de acuerdo? En este caso, como tenemos, digamos, la marca de clase con 3 decimales, pues
dejamos 3, pero bueno, tampoco no es algo que nos tenga que preocupar en exceso. Pues bueno, lo que íbamos diciendo, aquí ponemos un 2,62. En este caso, ¿qué hacemos? 9 entre 42. 9 entre 42. Y esto nos da 0,214. Sí, en el tercer caso haríamos 7 entre 42. Siempre es entre el número n, recordad. ¿De acuerdo? Pues 7 entre 42, esto nos da 0,166. ¿De acuerdo? Seguimos rellenando. Esto sería 10 entre 42, 0,238. 1 entre 42, 0,024. 2 entre 42, 0,048. 1 entre 42, 0,024. Y pues 1 entre 42, 0,024. Muy bien. Frecuencia relativa, pues lo mismo que... perdón, frecuencia relativa acumulada, pues igual que la frecuencia absoluta acumulada, solo que en este caso cogemos como referencia la frecuencia relativa. Primera casilla igual 0,262. Segunda casilla es el 0,262 más el 0,214. Y esto nos da 0,476. Siguiente casilla es el 0,476 más 0,166. Y esto nos da 0,642. Si le vamos sumando el siguiente valor, esto nos da 0,880. Seguimos, esto rellenamos la tabla de la misma manera, 0,904, 0,952, 0,976 y al final la suma de todo se acumula 1. Más o menos tiene que dar 1. Depende si nos hemos comido algún decimal o redondeado, puede dar entre 0,999 o 0,998 a 1,001, 1,002, ¿de acuerdo? Pero tiene que rondar el 1. Perfecto está en el 1, pero podemos variar un poquito dependiendo si hemos redondeado un poco. Bien, ¿cómo hacemos las frecuencias, los tantos por ciento de la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada? Frecuencia relativa en tanto por ciento. Cogemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Entonces el 0,262% me da un 26,2% de gente que tiene una altura entre 1,55 y 1,60 metros, ¿de acuerdo? La siguiente 0,214, esto de aquí, por 100, y me dará 21,4% de personas que tienen una altura entre 1,60 y 1,65 metros. Bien, seguimos. Esto era 21,14. Me ha salido el número un poco raro, ¿de acuerdo? 21,14, vale. Entonces, siguiente sería 0,166 por 100. Esto sería 16,6%. Muy bien. Seguimos, 0,238 por 100 es 23,8%. El siguiente, 0,024 por 100 es 2,4% de gente que está en ese intervalo. Lo siguiente es 4,8% de gente que está en ese intervalo. 2,4% de gente que está en ese siguiente intervalo y 2,4% que está en ese intervalo. Vale, frecuencia relativa acumulada en tanto por ciento. Pues cogemos la tabla de la frecuencia relativa acumulada y la multiplicamos por 100, ¿de acuerdo? Esto nos da, pues, esto multiplicado por 100
nos da 26,2%. Esto nos da, sería esto por 100, 47,6%. 47,6%. Seguimos 64,2%. Seguimos 88,0%. 90,4%. 95,2%. 97,6%. Y al final, si multiplicamos el 1%, nos da lo que nos tiene que dar, un 100%. Recordad que si aquí no teníamos un 1, teníamos un 0,998, pues aquí nos dará un 99,8%, pero tiene que rondar el 100%. ¿De acuerdo? Y esta sería la manera de hacer la tabla de frecuencias con una variable continua. Se hace exactamente igual que la discreta, pero teniendo en cuenta que aquí añadimos la tabla de marca de clase. Recordad, marca... Es difícil escribir con cursor. De clase. Muy bien. ¿De acuerdo? Es la única de esto que añadimos. Y el cambio que se ha hecho ha sido en la tabla de recuentos anterior, que en lugar de poner directamente los números en diferentes apartados, hemos hecho una... Bueno, los hemos dividido en diferentes intervalos. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Entonces seguimos para adelante y una vez tenemos todos los datos, ya sea en la tabla que hemos hecho ahora mismo o la tabla de la variable discreta, una forma de poder analizarlos bien es haciendo una representación gráfica. ¿Por qué? Porque nos da una idea muy visual de con qué datos estamos tratando. Muy bien, entonces